dice, arrancamos desde el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta ahí nomás. La idea es poder terminar con eso. Se me da el tiempo. Bueno, no vamos a repasar nada de la clase pasada porque ya lo quedó grabado. Habíamos hablado de los factores que propiciaban la tentación. Esto es algo que, se pueden agregar cosas, pero yo, como en grandes grupos, les había hablado de por lo menos 3, hoy vamos a hablar de uno más. El primero, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Ocio. La soledad / ocio. ¿Y de quién hablamos ahí? El ejemplo de David, ¿no? Después hablamos de las malas compañías / los ambientes, los lugares donde podemos estar. Esto de ambiente hoy también podemos poner ambiente virtual. Antes no estaba esto. Pero hoy ya cada vez más, tristemente, ¿no? El celular se volvió una herramienta en muchos casos de trabajo innecesaria, en mi caso y en muchos de ustedes, pero también es un arma de doble filo. Porque aparte, fíjense que a veces estamos haciendo cosas loables y salta una propaganda, una cosa que ya te perturbó, ¿no? Imagínense a los niños. Yo no sé por qué, pero hoy el chupete ya no es más el chupete, ¿no? Para que se quede quieto el nenito, ¿qué le damos? El celular. Tristísimo. Yo no dice Alexa. Pasó previo a la tele. Bueno, en su momento era el chupete electrónico. Exactamente, ¿no? Hoy ya es el dispositivo que, dejanos hablar, o de lo que sea, y le estamos poniendo al niño una herramienta que, ojo, también utiliza el enemigo, pues nosotros tenemos ya conciencia de lo que está bien y lo que está mal, pero los niños necesitan instrucción. Y tristemente cada vez la tecnología llega más a ellos y por ende también la sexualidad. ¿Sí? La sexualidad más vista. Y vemos niños que están hipersexualizados y los problemas que eso trae en sus mentes, pobrecitos, ¿no? Cuidemos, ¿no? Los que somos padres, que estamos criando todavía niños. Es difícil a veces decir, la mía me dice, ¿cuándo voy a tener celular? Bueno, es difícil, ¿no? ¿De qué edad? Y bueno, en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Cuán desarrollado esté y cuán preparado para decir esto sí, esto no. Aunque de todas formas tiene que haber un control siempre, como se dice, control parental, ¿no? ¿Qué estás viendo, qué no estás viendo? A ver qué es lo que sucede. Porque lamentablemente hoy el peor ambiente para ellos está dentro de lo que es la parte tecnológica o la parte de las redes. Así que bueno, eso hablamos de los niños, pero no estamos ajenos nosotros también a poder caer en esto. Y ya lo hablamos. El tercer punto que habíamos visto como propiciante también de la tentación y de obviamente ceder a ella, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Hablamos de la arrogancia. La arrogancia. Hablamos varios textos, no los vamos a repasar, pero la persona que no es humilde, que no acepta instrucción y que piensa que solo lo que él cree o lo que él piensa está bien, es arrogante, y por ende la arrogancia siempre lleva primero a la resistencia de parte de Dios. Porque ¿qué dice? Dios que resiste a quién, a los humildes, a los soberbios, ¿no? Y tener la resistencia de Dios no es algo que nos va a costar barato,
la humildad, siempre humildad, porque si no vamos a tomar malas decisiones en nuestra vida y vamos no solo a tropezar, sino a llevar grandes perjuicios, y no solo nosotros, los problemas de los padres en quienes repercuten en los hijos, ¿sí? En los hijos. O sea que en nuestro entorno también seamos humildes. Y el último punto, que sí, hoy vamos a leer algunos textos que nos quedó pendiente la clase pasada, es la falta de dominio propio. Lo que se traduce en la versión 60 como templanza, es esto, es la falta de dominio propio. ¿Tenemos micrófonos? Bueno, pasamos uno de la fila para que después no me Vamos digan. a poner a la masa rocante de la... Vamos a ir buscando entonces. Sergio, ¿querés empezar vos? Dale. Proverbios 16:32. De esta fila, Proverbios 25:28. Después atrás, ¿querés leer? Vas a buscar 1 Corintios 6:12. Y Lila, ¿tenés la Biblia ahí? ¿Sí? Buscás, Lila, Salmo 119:101. Sin duda hay muchos más textos, vamos a leer estos de base, ¿sí? Repito rápido: Proverbios 16:32, Proverbios 25:28, 1 Corintios 6:12 y Salmo 119:101. Arrancamos, Sergio, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Bien. Proverbios, ya lo hablamos a esto, es como el libro principal de todas estas cosas que nos hacen sabios. Acuérdense siempre el contraste de Proverbios es el sabio versus ¿quién? El necio. La característica justamente de alguien que no tiene, como dice ahí, la segunda, la parte B, Que se enseñorea. ahí está, ¿no? Eso habla de ser dueños de la voluntad, ¿no? De nuestros sentimientos. Habla de, como hablamos la vez pasada, si bien somos seres sentimentales, no podemos vivir dominados por nuestros sentimientos, menos aún tomar decisiones por lo que sentimos. Entonces, eso habla de una racionalidad en nosotros, de un aplomo, y eso es el dominio propio. Y dice que es más importante que tomar una ciudad, ¿no? Porque podés tomar una ciudad, ¿y cómo mantenés después? Si no tenés dominio propio, ¿verdad? A eso se refiere. El otro pasaje es Proverbios 16:32, 25:28. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Bien. ¿Qué le pasa a una ciudad sin murallas? ¿Es saqueada o está a merced de alguien que con muy poco pueda ejercer daño? Pero no solo de afuera hacia adentro. Cosas que se puedan perder o ir, ¿no? De adentro hacia afuera. Pensaba esto, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos cosas que nos cuesta dominar. Siempre pensamos en qué, por ejemplo. No estaba pensando en eso, pero bien. La esposa. Es un buen argumento. La esposa. No, en lo propio, en lo propio. Si no nos metemos en un temita así. La gula, decís vos. ¿Cuánto cuesta la dieta, no? ¿Qué más? A ver. La lengua. ¿Qué anda sola la lengua? A veces parece que sí, ¿no? Vieron que había, bueno, no sé, había una película que sacaba la lengua y tenía ojitos y boquita sola. No sé si se acuerdan. Bueno, después vamos a hablar un poco de esto. Santiago habla con este muy filoso, ¿no? ¿Qué más, a ver, nos cuesta? Se nos sale a veces el carácter. ¿Qué carácter? El mal carácter. ¿Qué cosas de carácter se nos salen? A ver. Malas palabras.
Los gritos, la agresión. Agresión, o sea que aflora que de adentro. La ira. La ira. ¿Es pecado airarse? No, pero estar enojado todo el día sí. Todo el día. ¿Estuviste enojada todo el día alguna vez, Alexa? Y hay que esperar hasta que salga el sol. Ahora Pero ahora trata de... no pienses tú. Es buena porque la respuesta, viste, es como... Algún día le... No pienses. Tengo una cosa para poner en la pantalla. Siempre, como decíamos la vez pasada, le echamos siempre la culpa de nuestros aflores a alguien más, ¿no? La falta de dominio propio, hablamos también, ¿qué está ligado al dominio propio? La paciencia, ¿no? ¿no? Si hablamos de la paciencia. 1 Corintios 6:12, ¿quién lo tiene? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bien, ese texto ya lo habíamos leído y lo vuelvo a poner ahí, porque este es como la parte más cúlmine del dominio propio, porque todos sabemos que cuántas cosas malas tenemos que dominar, ¿no? Sobre todo, como decían por acá, el carácter o la tendencia a cuidarnos de ciertas cosas que nos pueden hacer mal. Pero tenemos que dominarnos cuando las cosas son lícitas y cuando en lo profundo podemos ver que sean cosas que no nos convengan, ¿no? Ahí es todavía más difícil, ¿no? Poner esto. Sin embargo, fíjense que es interesante esto que Pablo dice, ¿no? Cuando habla del amor al hermano débil. Era loable comer carne, totalmente, pero dice, si al lado mío tengo un hermano débil al cual yo voy a hacer tropezar, jamás comeré carne, mientras esa situación esté presente, ¿no? Fíjense, ¿no? Nosotros a veces decimos, tengo libertad para, y hacemos uso y abuso de esa libertad, sin considerar. El dominio propio va también a ese extremo, ¿no? Es decir, por respeto y por amor a mi hermano, domino lo que yo sé, aunque lo hable hacer. Fíjense, eso todavía es como el extremo supremo del dominio propio, ¿no? Porque toca nuestra libertad y cuando alguien está tocando lo que nos es libre hacer y no nos gusta para nada, ¿no? Porque hoy se habla mucho de esto, ¿no? De los derechos. Tristemente, obvio, se ha mezclado los derechos con privilegios, que no es lo mismo, ¿sí? Pero hoy se habla mucho de eso, son mis derechos, pero se habla poco de ¿qué? De las obligaciones, ¿sí? Porque uno adquiere un derecho en base a una obligación cumplida, ¿tá? Y se habla poco de eso. Pero nosotros tenemos derechos dados por Dios y sí, pero tenemos... Les diré más obligaciones, sobre todo con nuestros hermanos, con el que tengo ahí, ¿no? Entonces, la falta de dominio propio va a ser un campo abierto a que la tentación sea efectiva en nosotros, como dice Santiago, desde nuestra propia concupiscencia o como vamos a leer también cuando el enemigo ataca. Sí. Una cosa que hablábamos con Dan el otro día sobre su trabajo y yo le decía, ¿pero es ilegal eso? Y me decía, no mami, pero raya con la deshonestidad. Me gustó ese concepto, ¿no? Bueno, sí. Era como... Interesante eso, ¿no? Cuando se nos ofrecen, habíamos también tocado un poquito el tema cuando lo que es lícito pero no nos conviene, el tema de los trabajos, ¿no? Incluso los estudios también, ¿no? Como dice, raya la deshonestidad y el meterse en algunos, bueno, la política, por ejemplo, ¿no? No tenemos prohibido estar en la función pública. De hecho, bueno, Daniel estuvo ahí, ¿no? Sin embargo, fue un pilar de ejemplo de la voluntad de Dios, ¿no? Que obviamente sufrió mucho de eso. Sin embargo, el ambiente, y tenés que tener una integridad para estar en esos lugares, ¿no? Tristemente, a veces por malos conceptos
los cristianos no se han metido en política, y si hoy estamos como estamos es porque también se dejó ese lugar. No quiero decir que la iglesia tenga que estar asociada al Estado, pero nunca se nos prohibió a nosotros poder ejercer un cargo público siendo hijos de Dios, ¿no? Pero pasa que muchas veces yo viví los mensajes de que eso no es para un cristiano, eso no es para un cristiano, y hemos cedido ese lugar. Los lugares de poder nunca son huérfanos. Por lo general los lugares de poder, cuando alguien honesto cede, no viene otro honesto a ocuparlo, ¿no? Viene alguien que es de las tinieblas, ¿no? Y los estados que hoy están dando una batalla cultural y un enfrentamiento a una agenda globalista son estados que tienen autoridades cristianas, con valores cristianos. Todos los que estudiamos un poco geopolítica nos damos cuenta que los focos de resistencia a nivel mundial tienen líderes que tienen valores cristianos y lo llevan a cabo, ¿sí? Pero sí es cierto, para estar en esos lugares hay que ser íntegro, hay que ser un hijo de Dios con integridad. El otro texto que me quedó era Salmo, me parece, ¿no? Salmo 119, 101. ¿Quién lo tenía? Bueno, Lita, dale. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Perfecto. De todo mal camino que hizo, dice ahí, contuve mis pies. Bueno, todas estas son figuras, obviamente son imágenes de lo común para dar un mensaje. El libro de Proverbios siempre es así, ¿no? Y los pies siempre hablan de ¿qué? De mis sendas y de mi andar, ¿sí? Hay una figura en los sacerdotes cuando se los prepara o se los santifica, se ponía una gotita de sangre en el pulgar, ¿se acuerdan? Derecho, y en tanto el pulgar de la mano y el pulgar del pie, ¿no? Se le ponía sangre ahí, lo que hablaba de santidad en el obrar y en el andar. Y esto es lo que dice Proverbios, ¿no? El dominio propio sobre nuestro andar, sobre nuestro transitar, sobre lo que decidimos o sobre donde estamos yendo, que podamos, dice ahí, el final de ese versículo habla de la palabra, ¿no? De guardar la palabra. Hoy hablamos del privilegio que tenemos y gozamos de esa obra magnífica que se hizo a favor nuestro, pero hoy tenemos un privilegio que antes no todos los cristianos tuvieron, es de tener la palabra completa al acceso. Y podemos hoy tener la guía de Dios por medio de su palabra. Antes la palabra era de transmisión oral solamente, ¿no? Los padres a los hijos, por eso cuando habla el Antiguo Testamento dice cuando te acuestes, cuando te levantes, las pondrás sobre los dinteles, ¿no? Habla continuamente del hablar la palabra de Dios. A lo largo del tiempo costó mucho que la palabra de Dios llegue a nosotros, a veces sangre de hermanos nuestros, y hoy tenemos también este privilegio, que a veces como, bueno, está al alcance de todos, no lo valoramos, no lo valoro, lo hago personal. Sin embargo, el guardar la palabra de Dios, fíjense esto, ¿no? La falta de dominio propio nos va a hacer quebrantar aún lo más sagrado que tenemos a nuestra disposición, que es la palabra de Dios, por ende la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Así que bueno, puse estas cuatro, sin duda ustedes pensarán cosas o factores distintos, pero bueno, es más o menos para englobar lo que venimos hablando, ¿eh? Factores que propician la tentación. Acordate de esto, ¿no? Cuando estés solo, cuando estés ocioso, las malas compañías, los malos ambientes o lugares, la arrogancia o la soberbia y la falta de dominio propio. Sin duda que estas son cosas para un autoexamen, para observar en nosotros, y para observar también y prestar atención por qué estoy cayendo en determinado pecado consecutivamente. ¿Por qué hay algunas cosas que no puedo superar, que no puedo vencer? Y aunque obviamente el Señor perdona,
tenemos a veces hasta con resignación, ¿no? Decir, Señor, la verdad que no sé qué me pasa, pero en esto no estoy pudiendo ganar, ¿no? Esta tentación o esta batalla. Y bueno, quizás alguna de estas cosas es un campo abierto para que nosotros, en lo cual podemos caer o tropezar, y el enemigo no tiene resistencia, no hay resistencia y por eso gana, ¿no? Entonces, importante meditar en estas cosas. Ahora, yo quería leer dos pasajes que son promesas con las que tenemos que aferrarnos y entender en el momento de que somos tentados. Una es, a ver, ¿quién va a leer ahí? ¿Querés leer? ¿O ahí atrás? Ahí, dale, Alicia, buscate 1 Corintios 10:13 y José, ya que está al lado, Hebreos 2:18. Repito, 1 Corintios 10:13 y Hebreos 2:18. Cuando lo tengan, 10:13. 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Bien, lo habíamos leído también ese texto, lo volvemos a leer y es importante esto, ¿no? ¿Qué conceptos tenemos en este pasaje? A ver, hablen ustedes. ¿Cuáles son las certezas que nos dice la palabra de Dios acá? La salida. ¿Eh? Que Dios es fiel. Que hay tentaciones que todos pasamos, pero Dios es fiel y que nos va a dar la salida. Bien. Y que Dios sabe lo que puede soportar cada uno, no te va a dar aquello que vos no puedas resistir. Perfecto. ¿Entendieron bien el Ahora pasaje? también está en uno. ¿En qué Cuando cosa uno está es en tentado, ponele, uno es tentado. Sí. Yo te muestro la salida, pero vos tenés también tener la certeza y la convicción de que querés ir a esa salida. Porque hay muchos Bien. que decimos no, y vamos. El albedrío es tuyo, pero el otro No, te va a dar más de lo Bueno, que querés. perfecto. Sabe que podés. Está muy bien lo que dice Alexa. Lo que yo quiero es que nosotros nos grabemos estas certezas primero. Lo primero, como dijo Sergio acá, Dios es fiel. Aunque nosotros no lo seamos. Nuestra condición no altera la condición de Dios. ¿Está? Dios es fiel, es su esencia. Como Dios es amor o como Dios es justicia. ¿Sí? Su esencia no es alterada por nada que nosotros podamos hacer. Y nosotros, hermanos, cuando Él nos escogió ya nos conoció de antemano, ¿no? Satanás a veces nos mete en la cabeza, hoy se leía un hermoso texto como el acusador, ¿no? Y nos mete en la cabeza muchas veces y tardamos en arrepentirnos, en humillarnos o en pedir perdón, porque nos mete en la cabeza de que para qué lo vas a hacer si vas a volver a caer, o si no sos digno, o no te da vergüenza, o nos humilla. Lo que quiere Satanás que es alejarnos de que podamos estar en comunión con Dios. Y nos trae a la mente esto y nos olvidamos que Dios cuando nos escogió, nos conoció antes. Nos conoce, Dios nos conoce todo, nuestro sentar, nuestro andar, nuestro pensar. Conoce qué haremos mañana, en 10 años. Y Él nos eligió a pesar de lo que somos. Por eso es que su amor a veces y su gracia no la podemos entender, porque nosotros sabemos lo que somos y lo que nos cuesta a veces seguir, pero Él nos amó, ¿sí? Y entonces Él es fiel. Lo segundo es que las tentaciones que padezcamos, dice ahí, son comunes a todos, ¿no? A todos nosotros. No es extraterrestre la tentación, ¿está? Es común a todos nosotros y lo vemos en la historia bíblica, todos los hombres, incluso que fueron grandes hombres de Dios, como dice incluso de Elías. ¿Quién como Elías puede hacer descender fuego? Sin embargo, ¿qué le pasó a Elías? ¿Qué dice su palabra? Que era sujeto a qué? A las mismas pasiones que nosotros tenemos. Con eso significa las debilidades, ¿no?
Así que no hay tentación que sea algo sobrehumano, ¿sí? Lo tercero es que hay una promesa de Dios, y es que la tentación no va a superar nuestra capacidad de soportar. Cuando caemos no es porque la tentación fue insuperable para nosotros, ¿no? Eso no pensemos de esa forma, porque toda tentación la podemos superar porque hay una promesa de Dios, de que Él está fiscalizando, entre comillas, porque si fuese por Satanás, ¿no? ¿Satanás tiene poder o no? Sí. Pero su poder aún en el actuar sobre la iglesia y sobre cada uno de nosotros es limitado. Lo vimos cuando estudiamos a Job, hasta acá, ¿no? ¿Por qué? Porque Él nos conoce cada uno en lo personal, todos tenemos distintas debilidades, distintas cosas. Si fuese por Satanás, nos daría con todo, ¿no? Sin embargo, hay una promesa, y es que Dios está como un poderoso gigante, dice su palabra, a nuestro alrededor. Y la otra promesa de ahí es que con la tentación que viene, la salida, esa palabra puede ser el escape también, ¿no? Y daba la imagen en el texto de un ejército que estaba rodeado por todos lados y de pronto descubría un escape para salir, ¿no? Para escapar. Esto, cuando ustedes leen por ahí comentarios, no hay una definición exacta de a qué se refiere esto. Lo cierto es que con la tentación viene la salida. ¿Cuál es la primera salida que todo cristiano tiene cuando es tentado? ¿Y cuál es? ¿Siempre podemos huir? A veces hay que resistir. Pero ¿cuál es la salida? Muy bien, la oración. Lo primero que tenemos que hacer cuando somos tentados es recurrir a lo que dice Hebreos, ahí José si lo tenés, Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bien, aquí entonces, ¿cuál es la primera salida que tenemos? La más gloriosa de todas, ¿no? ¿Ir a quién? Aquel que conoce, porque en su cuerpo recibió lo mismo que nosotros pasamos, ¿sí? ¿Y qué dice ahí? Que es poderoso, hoy cantábamos eso, ¿no? Es poderoso para sostenernos, para fortalecernos, cuando, como decía Marita, no podemos como José salir corriendo. A veces no podemos. A veces tenemos que estar resistiendo la tentación. Y en ese momento recurrimos ¿a quién? A Jesucristo. Porque Él tiene todo el poder para fortalecernos. La salida también muchas veces puede ser algo personal que Dios te dé. También, ¿sí? Estás siendo tentado y de pronto algo pasa y te saca de ese eje, ¿no? Lo que sea, estabas solo en tu casa siendo tentado y tocaron el timbre, o te vinieron a visitar, o lo que sea que pasó, ¿sí? O como hablamos la otra vez, el Espíritu muchas veces trae también el Espíritu Santo a nuestra conciencia palabra de Dios. Porque la espada del Espíritu, nosotros siempre como una espada que penetra, y se lo referimos a aquel inconverso, que lo va a atravesar la espada es para nosotros mismos. Y el Espíritu la usa justamente cuando nosotros estamos también padeciendo eso. Lo primero que se nos viene, que eso todos lo hemos pasado sin duda, son versículos de la Biblia, no es palabra de Dios. Por eso es que no podemos restringir esto de la salida a una sola definición, ¿no? Todos en nuestra vida sin duda hemos pasado a veces por momentos difíciles y hemos tenido la salida ahí a la mano. A veces sobrenatural, no es que nosotros hicimos algo, a veces se nos fue dada. Pero sabemos que nosotros tenemos aquel que es poderoso para fortalecernos y para socorrernos en tentación. Sí es importante lo que vimos anteriormente, seamos sabios, no nos expongamos a situaciones donde sabemos que podemos ser tentados,
Marita dijo la sexualidad y saltó. Bueno, sí, ¿no? Cada vez más está esto presente. No solo a los hombres, está afectando también a las mujeres. Está cambiando tristemente. Satanás ha destruido la familia con conceptos como el poliamor y tantas cosas que escuchamos, ¿no? Camufladas de que tengo tanto amor que no me alcanza cuando lo tengo que genera gracia, pero es, la verdad, es terrible, ¿no? Seamos sabios, no nos expongamos a poder estar en tentación, no nos creamos. Cuando nosotros nos creemos algo, pensamos que somos fuertes y ¿qué pasa? Y caemos, ¿no? Caemos. Estemos siempre en dependencia y podamos, como dice Proverbios, cuando vemos que puede haber un peligro o un mal, rajar, escapar, salir. Hay otro pasaje más adelante de Santiago, ahora sí quería hablar un poquito del enemigo. En el 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Y huirá de vosotros. Ahora sí hablamos de que obviamente utiliza el enemigo la concupiscencia. Él sabe, cada uno de nosotros, en qué somos débiles, y bajo la supervisión y control del Todopoderoso muchas veces somos expuestos a tentación. Dijimos que Dios nunca nos va a forzar al mal, nunca nos va a tentar y nunca va a, de su voluntad, hacernos perder la fe. Pero sí, en su sana voluntad y en su soberana voluntad, Él permite que Satanás nos tiente. El mayor ejemplo supremo de esto está en el Señor Jesucristo. Después de que fue bautizado, espectacular esa imagen, dice: el Espíritu desciende como paloma. Sí, pero el Espíritu después lo agarró y ¿a dónde lo llevó? Al desierto. No fue a hacer un camping o un retiro espiritual donde había, no. Fue al desierto, si bien él estaba obviamente conectado con el Padre, ¿a hacer qué? ¿Por quién? Por el mismo Satanás. ¿Sí? Y vaya si hubo tentación, ¿no? Porque se mete con la necesidad del cuerpo de Jesús. ¿Jesús tenía hambre? Sí. Claro que sí. Si bien él fue sostenido como Moisés, fue sostenido también por el poder de Dios en ese monte, ¿se acuerdan? Sin comer ni beber 40 días. La otra vez leí historias de personas que quisieron hacer esto y tuvieron que internarse con suero. Sí, o muchos murieron. No es para que nosotros estemos haciéndolo, porque justamente fue un sostén divino de esto, ¿no? Pero lo cierto es que Jesús tuvo hambre, padeció en ese desierto, había fieras, dice también la palabra de Dios, o sea que estaba expuesto a peligros, y Satanás utiliza esto para tentar al Señor. Y el Señor tiene que resistir utilizando y aferrándose a ¿qué? A la palabra. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? A la palabra de Dios. ¿Y qué le pasa a Satanás? Huye. Pero dice ahí, si ustedes después van al texto, es que lo deja por un tiempo. ¿Está? Y es igual para con nosotros. La otra vez decíamos que a veces, quizás muchas veces le echamos mucho la culpa a Satanás cuando somos nosotros mismos, ¿no? Pero hay un ejército, nosotros no tenemos lucha, dice, contra carne y hueso, sino contra ¿qué? Principados, potestades, o sea, todo un ejército y un escalones de gobernantes, de ángeles que están en contra de Dios y por ende en contra de la iglesia, ¿no? Y que no se encargan de los que ya tienen de su lado, se encargan de nosotros, se encargan de nosotros. No solo Satanás acusa, sino se encarga de que nosotros podamos caer, de que no tengamos una vida en victoria. Entonces, tenemos que resistir, tenemos, como dice Marita, en algunas ocasiones que huir. A veces lo mejor es huir.
Hay un refrán que dice que el soldado que huye... Sí, no, Bueno, muchas veces hay que huir. No hay que quedar, no, yo me quedo acá porque soy espiritualmente. No, huir. Pero algunas veces no podés huir y tenés que estar resistiendo. Bueno, resistí. Resistí aferrándote a la palabra de Dios, porque si resistís, Satanás en un momento, ¿qué va a hacer? Se va a ir. ¿Sí? Se va a ir. Va a entender que está fortalecido con el poder del Señor. Pero, como le dijo el Señor Jesús a los discípulos en el Getsemaní, ¿qué les dijo? Orad y ¿para qué? Otra de las herramientas, ¿no? Velar, ¿qué es? Atento, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Gedeón elige a los soldados? Bueno, parte de eso era que los que tomaban agua así sin darse cuenta o sin prestar atención al resto, quedaron descalificados y el resto quedó seleccionado, ¿sí? Cuidar la retaguardia, ¿no? Nosotros descansamos y dormimos, Satanás no duerme, no descansa. Como dice la palabra de Dios, es un león y está dando vueltas buscando a quien devorar. Es una figura de lo que realmente a lo que nosotros estamos expuestos, que gracias a Dios no somos como el siervo, ¿se acuerdan de que dice abrirle los ojos, Señor? No pudo ver todo eso, pero cuidado, porque en el plano espiritual, imagínense si pudiéramos ver, quedaríamos medio chapitas realmente, ¿no? Pero hay un ejército del enemigo que está continuamente queriéndonos hacer caer, tropezar, hurtar, matar y destruir, es el eslogan de ellos. Hurtar, matar y destruir, ¿sí? Y nosotros tenemos que orar y que estar velando, estar despiertos, cuidar nuestra vida, cuidar nuestro matrimonio, cuidar nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? No es solo algo personal, esto es algo también del núcleo familiar. Satanás en el mundo ha hecho desastres con la familia. Nosotros todavía somos un bastión, ¿no? Aunque tristemente a veces escuchamos noticias dentro de las iglesias también, ¿no? De por ahí matrimonios que han caído, se han disuelto. Bueno, velemos, estemos despiertos, hermanos, aferrémonos al Señor, que podamos seguir siendo un faro de luz en medio de la oscuridad, mostrando, no solo hablando, ¿no? Hay un santo, que no me acuerdo si era Santo Tomás o quién, que decía: predica el Evangelio todo el tiempo y si es necesario usa las palabras, lo que significa que hay que vivir, hay que demostrar. ¿Y qué demostramos? Bueno, nuestra integridad, mostramos nuestro matrimonio al mundo y mostramos nuestra familia, el núcleo familiar, ¿no? Al mundo. A veces no es tanto hablar, sino es demostrar, ¿no? Demostrar y ser de ejemplo, aunque a las tinieblas no les guste, ¿no? Porque la luz vino al mundo y quisieron, vinieron a la luz, amaron las tinieblas, porque sus obras eran malas. Nico. Sí. Gonzalo tenía. No, justo te iba a comentar eso, que me habían dicho que no teníamos lucha. No teníamos lucha contra sangre. Y iba a decir justo lo de Giesi, que también tenemos de nuestro lado, por supuesto, las cosas sí, espirituales también. Sí. Las cosas que nos enteraremos allí, ¿no? De que un ángel del cielo nos libró, de cuántas cosas nos habrá librado el Señor. Está a nuestro favor, y ángeles se mueven para nuestro servicio, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando Juan lo quiso adorar al ángel? ¿Qué le dijo? Yo soy consiervo tuyo. Y Pablo dice que están para servir a la iglesia. O sea que hay de parte de Dios, tenemos todo, hermano, de parte de Dios. La verdad que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Acordémonos entonces cuando estamos siendo tentados, y también esto cabe para lo que hablamos de los tiempos de prueba, de dificultad. Dios está con nosotros y no nos abandona, no nos abandona.
Ahora dice, habíamos hablado un poquito ya terminando, que el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Esto es algo que tenemos que tener presente. No existen los pecados veniales. No hay pecadillos y pecados más importantes como se instauró. Y saben que eso tristemente afectó culturalmente. Los países que fueron conquistados con esta ideología, con la contrarreforma, se les metió que como había pecadillos veniales, hoy hay popularmente, bueno, roba pero hace. ¿No? El robo estaba dentro de lo que es el pecado venial. Los países que fueron conquistados por naciones protestantes, el robo era algo tan fuerte o tan delictivo como el adulterio, como cualquier otra cosa, ¿no? Fíjense cómo algo trastornado también cambia una mentalidad, ¿no? Cultural. Para Dios, el que vive en santidad y que es santísimo, cualquier pecado afecta su santidad. Si no hay pecadillo, no hay cositas pequeñas. El pecado nunca es algo estéril, jamás. Por más que sea algo oculto que nosotros lo tomemos como que bueno, no afecta a nadie. Lo que hago, ¿no? En todo caso lo hago yo, no. El pecado no es algo estéril, siempre tiene su propia descendencia. ¿Y la paga del pecado qué es? Nunca hay un resultado distinto a ese. La paga del pecado es muerte, por eso vino Cristo. Porque estábamos ¿qué? Muertos en qué? Nuestros delitos y pecados. Esta porción del texto que está dada a cristianos nos habla de dos cosas. Lo primero es de la obra de Cristo, porque por un hombre entró ¿qué? Y con el pecado nosotros estábamos muertos. Nuestra condición era como Lázaro en esa tumba y es de ya, ¿no? Y el único que pudo decir Lázaro ven fuera con una palabra poderosa, vivificadora, es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, por ende en quien podamos tener vida. Y esto quizá alguien aquí presente no sabe todavía, cree que una religión o que las obras te pueden vivificar. No. Jesucristo solamente cambia nuestra condición de podredumbre, de seres muertos, malolientes, a tener vida en abundancia. ¿Sí? Eso es lo trascendente de este pasaje. El pecado siempre engendra muerte. En Cristo podemos tener vida. Pero ahora hay algo también de muerte en alguien que ya tiene la vida. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, hay una forma de estar muertos siendo vivos, o sea, estando en Cristo. Y es cuando nosotros, porque la palabra muerte es separación, ¿sí? Cuando nosotros voluntariamente nos vamos alejando de Dios, de su palabra. ¿No? Hablamos un poco la otra vez de la nutrición. Comemos todos los días, por la gracia de Dios, sí. Comemos todos los días. ¿Comés todos los días? ¿Hacés desayuno, almuerzo y cena espiritual? ¿No? Hablamos del raquitismo. Cuando nosotros empezamos a estar raquíticos, empezamos a estar débiles, el sistema inmune espiritual, si vale la comparación, empieza a debilitarse. Empezamos a dejar de leer, a dejar de orar, empezamos a ver con otros ojos a nuestros hermanos, empezamos a ver los defectos en los demás, empezamos a ver una iglesia que tiene fallas y son después excusas para que finalmente no congregan, ¿no? Las cuatro patas de la vida cristiana, bueno, no tiene cuatro patas, pero las conocemos, ¿Cuáles son? Oración, lectura, meditación de su palabra, ¿qué más? Congregarse y servir. ¿Está? Esas son las cuatro patas que las sabemos en el ABC de la escuela bíblica. Cuando nosotros empezamos a ceder, la pata va perdiendo, la mesa va perdiendo pata. En tres por ahí queda, salvo si le ponemos algún pesito, se cae. Bueno, ese peso puede ser
una tentación, puede ser una prueba, ¿no? Pero donde le sacaste una pata más, esa mesa ya no sirve, ya no es útil, ¿no? Esto es algo gráfico, hermano, obviamente, pero pongámoslo también en nuestra vida, pongámoslo en nuestra vida, es decir, cómo estamos viviendo, cómo nos estamos nutriendo. La paga del pecado, no hay pecadillos pequeños, siempre es muerte, siempre es separación. Por eso es que tenemos que ir todos los días, ¿o no? Todos los días al Señor, a decirle, Señor, perdóname. Señor, no quiero estar lejos de ti. Señor, ayúdame, fortaleceme. Porque un día que caemos, posiblemente el otro sea peor que el anterior. Y Satanás con eso está muy contento. Que no termine, como hablamos también del dominio propio, el de enojo, después vamos a hablar de eso. No se ponga el sol, dice, sobre el enojo. ¿Por qué? Porque sobre eso también el enemigo actúa. Sobre el enojo se generan raíces de amargura, ¿no? Y eso no puede generar nada bueno, ni en nosotros ni en nuestro entorno.